Buenas tardes, en este video veremos formas alternativas para crear variables y procedimientos en Scheme, junto con algunas restricciones que estos tendrán. Cualquier identificador va a intentar evaluarse, ya sea este una palabra clave de Scheme o una variable. Si el identificador está asociado a una variable, su evaluación retornará el valor de la variable. Una palabra clave tiene un ligado léxico, es parte del lenguaje Scheme, si no, es una referencia a una variable. Obviamente, una referencia a una variable va a lanzar un error si la referenciamos antes de definirla, pero podemos usar identificadores en expresiones aún no evaluadas. Debemos definir cada identificador antes de usarlo, pero no antes de referenciarlo. Esta característica nos va a permitir definir funciones en cualquier orden e incluso tener recursión mutua. Veamos algunos ejemplos. Cuando se define un identificador, se le asigna un valor. Si se iguala a otro identificador, es necesario evaluar el segundo para así hacer la asignación. Es por ello que en este primer ejemplo se define x como comilla a o a citado. Esto es para inhibir la evaluación de a y que quede guardado de esta manera. Luego podemos usar el valor de x, que será a. En el segundo ejemplo, se ve que se puede hacer lo mismo dentro de una expresión let al definir las variables. Ahora, en este tercer ejemplo, notar que se ha definido f como una expresión lambda que aplica la función g al parámetro x. Esto lo hacemos a pesar de que g aún no ha sido definido. Esto es porque en este punto aún no se necesita el valor o la definición de g para definir otra expresión lambda. Sin embargo, obviamente, si en este punto intentamos usar f, por ejemplo, intentamos evaluar f, va a lanzar un error, indicando que g aún no está definida. Si se quiere evaluar f, antes sí o sí se tiene que definir g. Una vez que g ya está definido, se puede usar para evaluar f. Como ya vimos anteriormente, lambda nos permitirá crear procedimientos. En el momento de la evaluación de la función se ligan los parámetros formales a los actuales y las variables libres a sus valores. Parámetros formales los vamos a poder especificar de tres formas distintas, como una lista propia de parámetros, como una lista impropia de parámetros o como una variable única que contendrá la lista de parámetros. El cuerpo de haber varias expresiones se va a evaluar secuencialmente y la función lambda va a retornar el valor de la última expresión evaluada. Aquí tenemos algunos ejemplos que muestran las distintas formas en que se pueden definir los parámetros de una expresión lambda. Una lista propia de parámetros, donde cada identificador se va a ligar a uno y solo un valor de los parámetros. Y debe haber tantos parámetros como parámetros hayan en la lista de la expresión lambda. Luego tenemos una lista impropia de parámetros donde los identificadores se van a ligar a la parte de la lista de parámetros, es decir, la cabeza y la cola, que le corresponda. Y finalmente tenemos que podemos definir los parámetros usando una variable única que será ligada a una lista que contendrá todos los valores pasados como parámetros. Para ligado de valores locales ya hemos visto la expresión let. Ahora vamos a ver dos expresiones más, let asterisco y let rec, que nos darán cierta flexibilidad respecto de las definiciones de identificadores referenciando valores aún no definidos. Primero, veamos nuevamente el let. Como ya sabemos, recibe una lista de listas, donde cada sublista contiene un identificador y su valor asignado, y luego un cuerpo de expresiones a ser evaluadas. Cada variable se liga al valor correspondiente en su sublista, y las expresiones de valor en la definición están fuera del ámbito de las variables. El ámbito de las variables es solo el cuerpo del let. Dicho de otra forma, no podemos usar los nombres de las variables definidas para los valores del let. Cada expresión que usemos para definir cada variable debe ser una constante o un identificador definido antes de la expresión let. No se asume ningún orden particular de evaluación de las expresiones del cuerpo. Se recomienda su uso para valores independientes donde no importa el orden de evaluación. Hasta ahora hemos definido los procedimientos recursivos con variables de nivel superior usando define. Hicimos eso pues no podemos usar let para un procedimiento recursivo porque el identificador de cada variable no es visible dentro de las expresiones de valores.
Esto pues hasta ahora se ha visto una forma LED para definir variables locales, pero solo visibles en el cuerpo del LED, no visible en las expresiones de valor en las variables. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Tenemos una expresión LED y estamos intentando definir una expresión suma como una expresión lambda. Pero dentro de la expresión lambda estamos intentando referenciar suma. Pero en una expresión LED, las expresiones de valor están fuera del ámbito de sus variables. No podemos usar suma dentro de esta expresión lambda, pues suma no es visible aquí. Podemos parchar esto haciendo que la expresión lambda reciba un parámetro suma, el cual sea pasado como parámetro en el primer llamado y en cada llamado recursivo de la función. Esto no va a lanzar error y va a funcionar como corresponde, pero es una solución más complicada y poco natural. Entonces, si ven, en la expresión lambda tenemos dos parámetros, suma y ls. Y en el primer llamado que vamos a hacer a lambda en el cuerpo del LED, si se dan cuenta, vamos a invocar suma, pasando como parámetro suma, y pasando también como parámetro la lista inicial de números que vamos a sumar. Luego, en cada llamado recursivo, nuevamente vamos a invocar a suma, pasando como parámetro suma, pasando como parámetro la cola de la lista. De esa forma vamos a poder hacer la recursión, pero de una forma más complicada. Para solucionar esta complejidad que tiene la expresión LED, existen otras dos formas de definir variables locales. Una de ellas es el LED asterisco, que tiene la misma sintaxis que el LED, pero se asegura que las expresiones se evalúan de izquierda a derecha. Cada expresión de valor está dentro del ámbito de las variables de la izquierda. En otras palabras, podemos referenciar a un identificador a la izquierda en cualquier expresión de valor a la derecha. Esto no nos permite solucionar nuestro problema con el ejemplo de suma, pero al menos ahora podemos referenciar otras variables definidas dentro del LED asterisco, cosa que no nos permitía hacer LED. Se recomienda su uso si hay una dependencia lineal entre los valores o el orden de evaluación es importante. Por último, el LED rec tendrá la misma sintaxis que el LED, pero todos los valores estarán dentro del ámbito de todas las variables incluyéndose a sí misma. Permite la definición de procedimientos recursivos y mutuamente recursivos. El orden de evaluación no está especificado y dependerá de la implementación. Se recomienda su uso si hay una dependencia circular entre las variables y sus valores y el orden de evaluación no es importante. Nuevamente, las definiciones dentro de un LED rec son también visibles en los valores de las variables. Sirve para expresiones lambda como la función suma que estábamos intentando definir previamente. Existe la restricción de que cada valor debe ser evaluable, sin necesidad de evaluar otros valores definidos, cosa que cumplen las expresiones lambda, pues sus referencias no son necesarias hasta el llamado o invocación de dicha expresión lambda. Veamos algunos ejemplos. En el primer y segundo ejemplo tenemos un caso borde para ejemplificar la diferencia entre el LED asterisco y el LED. Entonces primero tenemos un LED dentro de un LED. El primer LED define X como 1 e Y como 2. El segundo LED define X como Y e Y como X. Al evaluar X e Y vemos que toman los valores 2 y 1. Esto es porque la segunda X toma el valor de la primera Y y la segunda Y toma el valor de la primera X. En el LED, cada variable no es visible para sí misma ni para otras variables durante la definición de estas, a diferencia del LED asterisco y LED rec. En el segundo ejemplo hemos cambiado el LED interno por LED asterisco. Al evaluar X e Y vemos que ambos quedan con valor igual a 2. La segunda X toma el valor de la primera Y, pero la segunda Y toma el valor de la segunda X, que es la primera Y, pues esta es, por ámbito, la más cercana. Esto ocurre pues en LED asterisco las variables se definen de izquierda a derecha y son visibles en las definiciones de la derecha. Finalmente, pueden ver cómo podemos usar LED rec para crear la función recursiva suma, como estábamos intentando hacer antes. Recordar que LED rec tiene la restricción de que cada valor debe ser evaluable sin necesidad de evaluar otros valores. En el ejemplo superior esto se cumple,
pues f queda definido como una función lambda que a pesar de referenciar x, su valor no es necesario hasta la invocación del procedimiento en el cuerpo del letRec. Esta definición no es válida si es que usáramos let o let asterisco en lugar de letRec. Por otro lado, en el ejemplo inferior estamos intentando definir y como x más 2. En este caso se necesita evaluar esta suma para poder asignar a la variable y un valor. Pero x en este punto aún no ha sido definido, por tanto lanza un error. LetRec nos permite hacer uso de recursión mutua. Notar cómo para el cuerpo de este LetRec hemos definido dos expresiones lambda, par e impar. Cada una de estas expresiones llama a la otra. Par llama a impar e impar llama a par. Existe una forma alternativa de crear este tipo de procedimientos recursivos, que es usando un let con nombre. La sintaxis viene a ser let, seguido por el nombre del procedimiento, luego la lista de variables que usará este let y sus valores iniciales, seguido finalmente del cuerpo del let con expresiones. El let con nombre es equivalente a usar un letRec, donde una de las definiciones corresponde a una expresión lambda, la cual es invocada en el cuerpo del letRec. Acá tenemos un ejemplo donde creamos el mismo procedimiento recursivo suma que hemos estado viendo, pero ahora con esta nueva sintaxis. Noten que en la definición inicial de ls pasamos un valor constante, pero esta variable ls va a cambiar con cada llamado recursivo dentro de este let con nombre. Ya vimos que podemos usar define para definir nuevos identificadores para variables y procedimientos de nivel superior. El define en realidad se puede usar también dentro de expresiones let y lambda, en donde tendrán un ámbito local. Recordar que variables definidas en el nivel superior son visibles en cualquier expresión siempre que no sea oculta por otra variable local con el mismo nombre. Entonces, se puede tener un define dentro de una expresión lambda y esto va a definir una nueva variable que puede utilizarse en el resto de las expresiones que estén en el cuerpo de la función. Técnicamente, definir una variable local de esta forma va a ser equivalente a definirlas usando un letRec. Y puede ser más claro para algunas personas usar define. Veamos algunos ejemplos de uso del define y de cómo es oculto por definiciones a nivel local. Primero, definimos x en el ámbito global como x igual a 3. Segundo, definimos una expresión lambda f que recibe un parámetro x. Cabe destacar que dentro de la expresión de suma, la x referenciada va a referenciar obviamente al parámetro y no a la variable x definida anteriormente. Tercero, tenemos un let el cual define una variable x y dentro del cuerpo definimos una expresión lambda f que referencia x. Aquí hay que notar que la x dentro de la expresión lambda va a referenciar la variable x definida por la expresión let porque ésta está ocultando la variable x global. A su vez, luego cuando se evalúa f en 2, tenemos que va a referenciar la expresión f definida en la línea anterior porque ésta oculta la función f definida globalmente. Esto a diferencia de la última expresión, que es simplemente una invocación a la función f, que por el retorno podrán deducir que referencia a la variable f definida globalmente. Una vez que el ámbito de una variable termina, esta desaparece. Recordar que se puede usar define de forma abreviada para crear procedimientos. En esta diapositiva pueden ver las distintas formas de especificar parámetros para estos procedimientos. Una lista propia de parámetros, una variable única que va a contener la lista de parámetros y una lista impropia de parámetros. Así termina este video. Hasta la próxima.